Ya, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Quiénes están asistiendo por primer clase hoy día? Yo ingeniera primera vez. Ya, Yo también soy ingeniera por primera vez. ya. A ver, También yo, jóvenes, ingeniera. si uno Yo también. ingresa por primera vez a clase, por lo menos yo he dicho que ingresen a la plataforma y averigüen, ¿no ves? No quiero escuchar en el grupo, está prohibido preguntar, ¿va a haber clases hoy día? Prohibidísimo, el que lo haga eso, lo tengo todo identificado por si acaso. ¿Listo? Prohibido. Yo, El que Listo, ingeniero. ya está identificado, yo lo marco a ese y ya sabrá lo que le pasa hasta el final. Nadie me tiene que preguntar por qué va a haber clase o no. No hay ningún motivo para que no exista una clase. Salvo que yo diga no va a haber clase por X y este motivo. Mientras yo no lo digo, la clase corre y va. ¿No ves? Estamos en Sí, modo virtual, aquí no hay que llovió, que se cayó el cielo, que no hay micro, que está nevando, que salió el sol, que no salió, que hay bloque, no sé, no hay aquí excusa, esto es lo bonito del modo virtual, no hay excusa, ¿no ves? No hay lluvia, no hay sol, no hay bloqueo, no hay nada, no hay toma de la facultad, no hay nada, nada. Entonces no hay esa pregunta de ¿va a haber clase? No tiene sentido aquí en modo virtual. ¿Listo? Listo, Salvo que el ingeniero. profesor lo diga. Entonces, no quiere escuchar más ese, ¿va a haber clase hoy? No quiere escuchar más. ¿Listo? Listo, ingeniero. La Ya, primera y el vez que nos alumno damos, que es entonces. nuevo, ingresa a la plataforma, así como consiguió el link para conectarse al WhatsApp. Así mismo, visite la plataforma, lo invito a que se dé un paseo por ahí y encuentre alguna información de su interés antes de estar preguntando, ¿no es? No seamos flojitos. Entremos a la plataforma, averigüemos por dónde van, si es que yo no vine a la primera clase, y ahí vamos a encontrar la información, ¿no ves? No he querido añadir a nadie por mi cuenta. Todos los que están en el grupo de WhatsApp se han ingresado a través del enlace y el enlace no lo he pasado yo al grupo. Está en la plataforma. ¿Por qué lo hice así? Porque quiero que entren a la plataforma y se acostumbren a visitarla, a ver cualquier información, ahí va a estar. ¿Listo? El Listo, tema que ingeniero. pasamos en la anterior clase ya está ahí, ya hay inclusive un práctico, ¿no? Ya tiene sí, fecha de ingeniera. presentación el práctico. Entonces ya hay que apuntarse e ir haciendo el práctico. ¿Listo? Hoy terminamos esta clase y también la voy a subir a la plataforma. ¿Listo? Por si acaso estoy grabando hoy día, el otro día me equivoqué y no había estado grabando. Pero hoy la clase está siendo grabada. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna Listo, ingeniera. consulta que hacerme antes de que empecemos con el avance? ¿No? ¿Nadie? Ingeniera, Creo que está todo claro, ingeniero. Ya, todo claro. ingeniera, ¿Sí? quería saber la ponderación, ¿cómo va a ser? Ya, la ponderación me he olvidado poner a la plataforma, la vamos a poner, la vamos a repetir. Tomamos 2 exámenes parciales, cada uno con 20%. Tomamos un examen final, que es sobre 30. Los laboratorios valen 15 y los prácticos valen 15 y todo suma 100. ¿Ya? Los laboratorios, por si acaso, son los días viernes. El enlace para el Zoom del laboratorio del viernes a las 10 también está en la plataforma. ¿Ya? No me manden, otra cosa que he prohibido hacer, no me manden los links de Zoom al grupo. No le faciliten la vida a su compañero preguntón. Déjenlo que entre a la plataforma y se entere de todo ahí. ¿No ven? No le faciliten la vida, así que prohibido también hacer eso, de pasar el enlace del Zoom al grupo, ni el de laboratorio ni el de la clase de hoy. Que entre su compañero y lo averigüe en la plataforma. ¿Listo? Eso también está prohibido hacer. Listo, ingeniero. Ya. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir la pantalla, un archivo y me dicen si se ve, ¿ya? ¿Se ve? ¿Me dicen? Sí, se ve, ingeniero. Sí, se ve. Ya. Ingeniero. Muy bien. Ya. Entonces, como les decía, en las primeras clases yo voy a hacer un pequeño repaso de nomenclatura, que lo vamos a hacer hoy, ¿ya?
Digo pequeño repaso porque esto ya ustedes lo han tenido que ver en el colegio. Y si no les quedó claro en el colegio, más o menos acá van a recordar y tienen la obligación de reforzar ustedes en su domicilio, ¿no? En su casa y aprender bien, porque si no saben nomenclatura, difícilmente van a poder aprobar esta asignatura. Entonces es algo básico e importante en realidad para la materia. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de nomenclatura, manejamos mucho el término estados de oxidación. También hablamos de las cargas de los átomos. Hay cargas positivas y cargas negativas. ¿Que existen reglas para poder formular un compuesto químico? Claro que sí, eso lo vamos a ver luego. Primero, una de ellas, por ejemplo, el estado de oxidación de una molécula en estado puro es 0. ¿A qué se refiere esto? Cuando un elemento en una reacción química, por ejemplo, se encuentra solo, es decir, como elemento y no como compuesto, su carga o su número de oxidación es 0. No tiene carga ni número de oxidación. Ahora, el oxígeno, se van a dar cuenta ustedes, en la mayoría de los casos, trabaja con un número de oxidación -2. Excepto en los peróxidos que presenta un número de oxidación -1. Eso también lo vamos a ver cuando lleguemos a los peróxidos. ¿Qué más? El hidrógeno trabaja con +1 positivo, ¿ya? Excepto, ¿en qué compuesto? En los hidruros, que hace la parte negativa y trabaja con -1, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en los ejercicios cuando ya lleguemos a esa parte. Otra regla. En compuestos neutros desde el punto No de se vista escucha muy bien, Inge. eléctrico. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me dijo algo, Walter? Nada, ya, continuamos. En compuestos neutros desde el punto de vista eléctrico, la suma de los números de oxidación debe ser igual a 0. ¿A qué se refiere? Quiere decir que en el balance de carga, en los compuestos químicos, al final debe ser 0. Es decir, que los positivos y los negativos deberían de ser lo mismo. Es decir, si tengo +2 positivo, -2 negativo, +2, -2, serían 0. ¿Listo? Eso cuando es igual a 0, eso quiere decir que nuestro compuesto químico ha sido formulado de manera correcta. ¿Ya? Entonces eso, visto desde el punto eléctrico, la suma de los números de oxidación debe ser igual a 0. Otra cosa importante, los metales trabajan con número de oxidación siempre positivo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? En lo que hemos hablado hasta un solo momento. Ya. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones químicas. Tenemos a los óxidos, a los hidróxidos, a los ácidos y a la sal. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando cada una de estas funciones químicas. Empecemos por los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Son compuestos binarios que están formados por un oxígeno con otro elemento. Cuando me refiero a este otro elemento, acá puede ser un metal o un no metal. Y también son considerados óxidos. Ahora, cuando yo hablo de óxido, y también han escuchado por ahí anhídridos, ¿no? Los óxidos y los anhídridos son lo mismo, nada más que cuando en la función óxido está trabajando con un no metal, el oxígeno, se llama anhídrido. Pero también se puede decir óxido, no hay ningún problema. Pero la palabra anhídrido, si uno la ve por delante, ya nos está denotando que ese oxígeno va a estar acompañado de un no metal. Para eso nos ayuda la palabra anhídrido, pero también se podría decir óxido, no hay ningún problema. Ahora les decía que es el oxígeno más un metal. Esto nos va a producir un óxido metálico o simplemente óxido. Ahora, si tengo el oxígeno más un no metal, produce un anhídrido, que también puede ser denominado óxido, no hay ningún problema. Fíjense que al final el oxígeno, si reacciona con el no metal, produce un anhídrido o óxido también. Si el oxígeno
se une a un metal, produce un óxido metálico o denominado óxido. Al final, en ambos casos, con un metal o un no metal, el oxígeno va a formar un óxido. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá algunos ejemplos. ¿Ya? Ahí tenemos. Ahora, hay 3 tipos de nomenclatura que se trabaja en química. Ustedes pueden optar por la que a ustedes les sea más fácil y les sea más cómoda poder escribir un compuesto químico. Tenemos la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistémica y la nomenclatura de Stock. ¿Ya? En el primer caso, acá tengo, por ejemplo, al sodio más el oxígeno. Esto me va a dar un óxido de sodio llamado en la nomenclatura tradicional. En la sistémica, monóxido de sodio. Esta palabra monóxido hace referencia a la cantidad de oxígenos que tengo acá. Como solo tengo uno, entonces monóxido de sodio. En la nomenclatura de Stock, pongo óxido de sodio, entre paréntesis 1. Este 1 hace referencia al número de oxidación del sodio. ¿Listo? Veamos ahora el segundo ejemplo. Ahí, por ejemplo, tengo al hierro con más 2, al oxígeno con menos 2. Fíjense, más 2 y menos 2 se simplifican, ¿no es verdad? Y por eso aquí me ha quedado óxido ferroso, ¿no? La terminación oso quiere decir menor número de oxidación. Entonces, eso sería en la nomenclatura tradicional. Si estamos hablando de la nomenclatura sistémica, estamos hablando del monóxido de hierro, y en la de Stock, óxido de hierro 2, porque está trabajando con el número de oxidación 2, su menor número de oxidación. ¿Sí? Y ahí tienen varios ejemplos. Ahora, yo les hablaba anteriormente de que las cargas, la suma de las cargas debe dar 0, ¿no? Fíjense en este de acá, en anhídrido bromoso. Fíjense que el bromo está trabajando con más 3, el oxígeno con menos 2, como dijimos que el oxígeno trabaja con menos 2 siempre. Al formularse este anhídrido bromoso hemos intercambiado este 2 del oxígeno, se vino acá como su índice del bromo, el 3 del bromo se ha venido como su índice del oxígeno. Si nosotros hacemos el balance de carga, como este bromo tiene más 3 acá y este oxígeno tiene menos 2, entonces decimos más por más nos va a dar 3 por 2, 6 positivos. Y acá hay un menos 2 del oxígeno, entonces menos por más va a ser menos y 3 por 2, 6. Más 6 menos 6 va a ser igual a 0. Eso quiere decir que nuestro compuesto químico está formulado de manera correcta, ¿ya? Porque las cargas positivas y negativas son iguales a 0 en el balance de cargas. ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Será que puede explicar lo último, por favor? No lo entendí muy bien. Ya. Gracias. Tenemos aquí, voy a poner mi marcador para... Ya. Les decía acá en el caso del anhídrido bromoso. Fíjense que esto tiene más 3, ¿cierto? Y esto tiene menos 2. Si usted hace positivo más por más, le va a dar aquí más. 3 por 2 le va a dar 6. Ahora, menos por más le va a dar menos. 3 por 2, 6. Si usted hace un balance más 6 menos 6, le da igual a 0. ¿Listo? Entonces a eso se refiere que los compuestos eléctricamente tienen que ser igual a 0, es decir, neutros, ni positivos ni negativos. ¿Está bien? ¿Ahora se entendió mejor? Sí, ingeniera, gracias. Ya. ¿Alguien más que no haya entendido? Ya. Pasemos a la siguiente función. La siguiente función son los hidróxidos. También son compuestos binarios. Y están, perdón, en peróxidos estamos, no estamos en hidróxidos. Peróxidos.
Son compuestos binarios que se producen por la combinación del ion peróxido. Fíjense, el ion peróxido es una molécula de oxígeno en estado molecular. ¿Cuándo sé que está en estado molecular? Cuando tiene un subíndice 2 abajo. ¿Listo? Ese es un estado molecular. Y habíamos dicho que el oxígeno trabaja con -2 de carga, excepto en los peróxidos. Y este es un peróxido, entonces aquí trabaja con -1. ¿Ya? Y unido con otro elemento. Ese otro elemento es un metal. Entonces, tenemos el grupo peróxido más un metal y nos va a producir un peróxido. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos de los peróxidos. ¿Ya? Ahí tenemos. Tenemos al potasio, al grupo peróxido. Este 2 de acá pasa acá y este 1 acá. Y aquí tenemos el peróxido de potasio. Algunos preguntarán por qué tiene acá -2. ¿Sí? Para formularlo lo ponemos así. Pero si nosotros vamos a hacer un balance de carga, esto va a ser -1. ¿Ya? Y ahí tenemos varios ejemplos de los peróxidos. Vámonos a la función hidróxido ahora. También son compuestos binarios que se producen por la combinación de oxidrilo, que el oxidrilo es una molécula de oxígeno y otra de hidrógeno. Y ambos tienen una carga de -1, ¿ya? Y unido con otro elemento que es un metal. Entonces el grupo oxidrilo más un metal, eso nos da un hidróxido, ¿ya? Acá en los hidróxidos lo que hay que tener cuidado es en lo siguiente. Este oxidrilo, si bien es una molécula, aquí pareciera que es un oxígeno y un hidrógeno, sí es así, pero ellos vienen juntos, forman un grupo, entonces ambos tienen la carga de -1. En este caso, cuando hace el hidróxido de aluminio, fíjense que el aluminio tiene +3 de número de oxidación, -1 del oxidrilo, hacemos el intercambio, este 3 pasa acá, y le tengo que poner un paréntesis porque este oxígeno y este hidrógeno es una sola molécula, representan como si fuese un solo elemento, ¿ya? Eso es lo único que hay que tener cuidado en los hidróxidos. ¿Listo? ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? Se entiende, ingeniera. Ya, vamos. Vámonos con los ácidos, ¿ya? Ahora ya los ácidos son compuestos terciarios. ¿Qué quiere decir? Que tienen 3 elementos en su composición, ¿ya? Un hidrógeno, un elemento y el oxígeno, ¿ya? Que este elemento normalmente es un no metal, ¿ya? Ahora, para que nosotros podamos escribir correctamente un ácido, debemos de discriminar aquellos elementos que tengan número de oxidación par y aquellos elementos que tengan número de oxidación impar, ¿ya? La fórmula de un ácido es esta, un hidrógeno, un elemento y un oxígeno, ¿ya? ¿Qué pasa cuando este elemento tenga un número de oxidación par? Va a suceder lo siguiente. Tenemos al hidrógeno, al elemento y al oxígeno, ¿no? Cuando el número de oxidación del elemento sea par, yo pondré un subíndice 2 en el hidrógeno directamente. Voy a representar con la letra N al número de oxidación del elemento. Y para obtener el subíndice del oxígeno, sumaré este número de oxidación más este 2 de su índice del hidrógeno y todo lo voy a dividir entre 2, ¿ya? Eso cuando el número de oxidación sea par. ¿Qué pasa si el número de oxidación es impar del elemento? Voy a colocar directamente un 1 de su índice en el hidrógeno. Nuevamente represento con la letra N el número de oxidación del elemento. Y para tener el subíndice del oxígeno, sumaré el número de oxidación del elemento más 1 del hidrógeno, del subíndice del hidrógeno, y todo lo divido entre 2. ¿Ya? Ahorita vamos a ver unos ejercicios para que lo entiendan un poco mejor.
Antes de eso vamos a ver, antes de los ejercicios vamos a ver los casos especiales. En los casos especiales hay 5 elementos que forman ellos, que uno de ellos es el fósforo, el arsenio, el antimonio, el boro y el silicio. ¿Listo? Solamente estos 5 elementos forman los casos de ácidos especiales. Casos especiales se llaman de ácidos hidrácidos. ¿Ya? Ahora, al formar estos elementos, estos casos especiales, hay 3 denominaciones. Que esas 3 denominaciones son las siguientes. Meta, en el caso de meta, forman fósforo, arsenio, boro y silicio, es decir, los 5 elementos. En la denominación piro está el fósforo, el arsenio, el antimonio y el boro. Y en la denominación orto está el fósforo, el arsenio, el antimonio, boro y silicio. ¿Listo? Entonces, recuerden, son 5 elementos. Estos 5 elementos hacen los casos especiales y hay 3 denominaciones, meta, piro y orto. Veamos ahora cómo se escriben estos ácidos de casos especiales. Lo que habíamos visto anteriormente en la lámina anterior, vimos cómo se escriben los ácidos de forma normal, pero ahora cómo se escriben estos ácidos especiales. Para la denominación meta, los ácidos meta son ácidos normales, es decir, que se formulan de manera como habíamos formulado los ácidos normales, con la única diferencia que cuando los tenemos que nombrar, se pone la palabra meta por delante. Y solamente son 5 elementos, entonces eso quiere decir que hay un metafosfórico, metabórico, metasilícico, sí, solamente para esos 5 elementos y con la palabra meta por delante. ¿Listo? ¿Qué pasa en la denominación piro? En la denominación piro tenemos de la siguiente manera. En la denominación piro vamos a poner 4 de su índice al hidrógeno, 2 al elemento de su índice. El número de oxidación está aquí representado con la letra N. Y para poner el subíndice del oxígeno, vamos a multiplicar el número de oxidación por 2 del subíndice del elemento, más 4 el subíndice del hidrógeno, y todo lo vamos a dividir entre 2. Ahora, ¿qué pasa en la denominación orto? ¿Ya? Fíjense que en la denominación orto vamos a tener que discriminar entre pares e impares. ¿Y por qué? Alguien preguntará, ¿y no hicimos lo mismo en piro? Recuerden que la denominación piro solo tiene 4 elementos, que son fósforo, arsenio, antimonio y boro. ¿Alguien me podría decir qué número de oxidación tienen esos elementos, pares o impares? Impares. Impares, ¿no? Todos los 4, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, no necesito discriminar entre pares e impares. Si todos son pares, entonces hay una única manera de escribirlos, por eso. ¿Listo? No sucede lo mismo con la denominación orto. En la denominación orto hay 4 elementos que son pares y uno que es impar. Entonces, por eso debo de hacer esta discriminación entre el número de oxidaciones pares e impares. ¿Ya? Cuando el número de oxidación del elemento sea par, voy a poner un subíndice 4 en el hidrógeno, número de oxidación N acá, y el subíndice del oxígeno será número de oxidación más el subíndice del hidrógeno y todo dividido entre 2. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el número de oxidación sea impar? Cuando sea impar en la denominación orto, colocaré un 3
de su índice al hidrógeno. Por acá tengo el número de oxidación del elemento. Y su índice del oxígeno será número de oxidación del elemento más 3 del hidrógeno al subíndice y todo dividido entre 2. ¿Ya? Y así escribo de manera correcta los ácidos especiales con la denominación orto. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Ya. Continuemos, entonces ahora vamos a ver ejercicio. ¿Ya? Acá el primer ejemplo es un ácido normal, es ácido sulfúrico. Entonces, fíjense que si estamos hablando de ácido sulfúrico, estamos hablando del máximo número de oxidación, entonces 6. Como es par, dijimos que ponemos 2 al hidrógeno en su índice. Para obtener su índice del oxígeno hemos sumado el 2 del hidrógeno más 6 del número de oxidación del azufre y todo lo dividimos entre 2 y como resultado tenemos esto de acá. ¿Listo? En el siguiente ejemplo tenemos un ácido nítrico. En este caso es 5, es impar. Dijimos que si era impar, poníamos 1 al hidrógeno y el subíndice del oxígeno es 1 del hidrógeno más 5 del nitrógeno y todo lo dividimos entre 2 y así tenemos el ácido nítrico. Luego tenemos el ácido ortoarsénico, la denominación orto, ¿no? Arsenio tiene número de oxidación impar. Dijimos que cuando sea impar en la denominación orto, poníamos un 3 de su índice al hidrógeno. Como es arsenioso, menor número de oxidación, entonces 3 acá. Su índice del oxígeno, entonces 3 del hidrógeno más 3 del arsenio y todo dividido entre 2 y obtenemos el ácido ortoarsénico. Aquí vemos, siguiente, el ácido ortosilícico, ¿no? El silicio, ustedes saben que tiene número de oxidación par y es 4, ¿no? Entonces, cuando era par en la denominación orto, poníamos un 4 al hidrógeno. Entonces tenemos 4 más 4 dividido entre 2 y nos queda de esta manera. ¿Listo? Ahora la denominación piro. Aquí tenemos pirofosfórico. Entonces, piro directamente se pone 4 en el hidrógeno, 2 en el fósforo. Como es fosfórico, es mayor número de oxidación, entonces tenemos para el subíndice del oxígeno 5 por 2, 10, más 4 serían 14, dividido entre 2, 7. Y lo tenemos de esta manera. ¿Listo? ¿Se entienden los ejercicios, los ejemplos? Sí. Muy bien. Sigamos. Sí, ingeniera, sí. Ya, sigamos. Lo que hemos visto hasta ahorita son los ácidos, le llaman ácidos oxoácidos, ¿ya? Porque tienen una molécula de oxígeno en su fórmula. Ahora, hay también otros ácidos que son los ácidos hidrácidos, que les denominan a veces ácidos sin oxígeno. ¿Y por qué? Porque no tienen en su composición un oxígeno como en el anterior caso de los ácidos oxoácidos, ¿ya? Estos ácidos hidrácidos están formados por un hidrógeno y un no metal. ¿Listo? Ahora, para hacer ácidos hidrácidos tampoco es que sean todos los no metales, solamente son 7, ¿ya? Está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y estos 4 elementos van a trabajar con una carga de -1 para hacer ácidos hidráceos. Y estos 3 siguientes, que son el azufre, el selenio y el teluro, van a trabajar con -2 para hacer ácidos hidráceos. ¿Listo? Y como les decía, su composición es fácil, ¿no? Entonces, los ácidos hidráceos no es más que un hidrógeno y el elemento. Y el elemento son estos 7 de acá. No hay más otros elementos para formular un ácido hidráceo. Ahora, tenemos al hidrógeno y tenemos al elemento. En este caso,
tengo el ácido fluorhídrico, como también reconozco un ácido hidrácido. Los ácidos hidrácidos terminan en la palabra hídrico, ¿sí? No terminan ni en ico ni en oso, sino en hídrico. Así es una forma también de poder identificar que estoy hablando de un ácido hidrácido con la terminación hídrico. Y simplemente lo que se hace es un intercambio o simplificación de números de oxidación, en este caso más 1 y menos 1, y aquí tenemos el ácido fluorhídrico. En el otro caso, tengo el ácido sulfhídrico, ¿sí? Entonces el hidrógeno está con más 1, el azufre con menos 2, este 2 pasa al hidrógeno y ahí forma el ácido sulfhídrico. ¿Listo? Entonces fíjense que los ácidos hidrácidos son fáciles de formular, no son complicados, ¿sí? Lo único que hay que saber es que solamente son 7 elementos y saber los números de oxidación de estos 7 elementos y nada más. Lo demás es fácil de hacer un intercambio de números de oxidación o simplificación en todo caso. Ahora vámonos a las sales. Hay varios tipos de sales. Las neutras, las ácidas, las básicas y las dobles. ¿Listo? Ahora, para poder formular una sal correctamente, nosotros tenemos que saber de dónde sale el ion del ácido, por ejemplo, acá dice. Ese ion del ácido también es conocido como un radical. ¿Listo? Si nuestro ácido tenía la terminación oso, cuando sea sal va a ser hito. Por ejemplo, teníamos ácido cloroso, va a ser ácido clorito, ¿ya? Entonces la terminación oso se va a convertir en terminación hito. Si nuestro ácido tenía una terminación ico, va a pasar en sales a ser una terminación ato. Estas terminaciones de hito y de ato me muestran claramente que estoy con un compuesto que es una sal. Esa es una forma de poder identificar que el compuesto es una sal, ¿ya? Las terminaciones hito y ato. Ahora, ¿cómo obtengo ese famoso ion del ácido o radical también que se llama? ¿Se acuerdan que les hablé hace un ratito de los ácidos hidrácidos que terminaban en hídrico, ¿no? Cuando sean sal, van a ser uro. Por ejemplo, si teníamos ácido sulfhídrico y queremos hacer una sal, por ejemplo, vamos a decir sulfuro de calcio. ¿Listo? Entonces la terminación hídrico va a ser uro, va a pasar a ser uro en sal. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a hacer estos ejercicios. A ver, yo les hablaba del ion ácido o radical, ¿ya? Es importante saber de dónde sale este ion para poder formar una sal. Por ejemplo, acá, en este primer ejercicio, yo quiero hacer sulfato de calcio, ¿sí? Al ver esta palabra sulfato, ya me estoy refiriendo a una sal, y este sulfato en realidad viene a ser el radical o el ion del ácido. ¿Y de dónde sale? Espérenme un ratito. Ya. Ya, a ver. Fíjense que para sacar este radical sulfato que tengo acá, ¿de dónde salió? Primero, yo tenía un ácido que se llamaba ácido sulfúrico que está acá. Ahora, fíjense, ¿qué de diferente hay en este ion del ácido contra este ácido de acá sulfúrico? Acá, ¿alguien me puede decir qué le falta? ¿Qué le quité? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿no ve? ¿Cuántos hidrógenos tenía ese ácido? Dos. Dos, ya. Y si se los quité, ¿dónde se fueron? ¿Se los quité y ya nomás? Se fueron al oxígeno.
Se Pasó fueron como al negativo. oxígeno. ¿Seguro? ¿Dónde están esos dos hidrógenos que se los quité? ¿Dónde se fueron? Pasó como negativo al ion del ácido. Exactamente lo que dice su compañero. ¿Ya? Este 2 de acá está acá. Ay, mi pulso está horrible. Esperen un momento. Vamos a borrar. Ya. Este 2 de acá está acá. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, teníamos dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos se los quité y se los puse acá. Aquí están. ¿Sí? Sí. Ese ion del ácido o radical es este de acá, ¿cierto? Y los hidrógenos se los puse acá. Ahora, esos dos hidrógenos que tenía allá se han convertido en la carga del radical o de este ion del ácido. Ahora, si yo quiero formar este sulfato, es decir, todo esto de acá es lo que se llama sulfato. ¿Listo? Sulfato es todo este radical. Ahora, de calcio. Entonces, yo sé que el número de oxidación del calcio es más 2 y de este sulfato es menos 2. Entonces, más 2 y menos 2 se me simplificaron y me quedó de esta manera mi sulfato de calcio. ¿Listo? Sí, tengo. Veamos este tercer ejemplo. Miren, dice ortoarsenito ácido de bario. ¿Ya? Primero armemos el ortoarsenito. Este ortoarsenito, ¿de qué ácido viene? ¿De qué ácido viene? Ortoarsenito, ¿de qué ácido viene? Ácido ortoarsénico. Exactamente. Ácido ortoarsénico. Ya dijimos que la terminación oso pasa a terminación ito, ¿no ve? Entonces, aquí tenemos el ácido ortoarsenioso y acá ya tengo el radical ortoarsenito. Pero ahora fíjense, aquí hay un componente muy importante. Dice ortoarsenito ácido. ¿Sí? Esta palabra ácido quiere decir que yo le he dejado un hidrógeno. Fíjense que aquí habían 3. Y al otro lado, ¿cuántos han pasado? 2. 2, ¿no? ¿Por qué? Aquí habían 3 y aquí solamente hay 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice ortoarsenito ácido. Quiere decir que todavía le dejé un hidrógeno. Y aquí está. ¿Ya? Entonces, este radical ortoarsenito ácido es todo esto. Eran 3 hidrógenos, pero como tiene la palabra ácido, le dejé un hidrógeno y tiene solamente 2 acá. Entonces, 2 y 1 hacen los 3 que tenía acá. ¿Listo? De bario. Entonces, bario tiene más 2 y este menos 2 se me simplifica y me queda de esta manera. ¿Listo? ¿Preguntas, jóvenes? Está bien, ingeniera. ¿Está muy bien? Ya. Se entiende muy bien, ingeniera. Listo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahí está. ¿Le damos el práctico número 2? De una vez, ¿no? No, todavía. Estamos ¿Cómo ahí. todavía? ¿Hasta cuándo está el práctico 1? Hasta este viernes. El viernes 18. A ver, hasta este viernes. Ya. Voy a subir el práctico para... A ver qué fecha. ¿Para Navidad? Para que me lo den de regalo. No. ¿Ah? ¿No quieren? ¿Ah? Regalo. ¿No quieren dar el regalo del práctico? Ustedes me van a dar el regalo su práctico bien hecho. Hasta el 18, el 25. Mira, paño nuevo. No, ¿Ah? paño nuevo, no. Paño nuevo está peor, ¿no? No, es mi cumpleaños. Por eso, pues. Paño nuevo. No, a ver, ya, esperen. Ya lo voy a poner para el 4 de enero. ¿Ya?
Lo voy a subir ahora y lo voy a poner para el 4 de enero. ¿En qué va a consistir el práctico? Se los explico. En el práctico quiero que me escriban todos los óxidos con todos los elementos, ¿ya? Los hidróxidos, los peróxidos, ¿qué más? Los hidróxidos, los peróxidos, los óxidos con todos los metales, ¿no ven? Es decir, a ver, ejemplo. Óxido de litio, óxido de potasio, óxido de calcio, si el compuesto tiene, el elemento, mejor dicho, tiene 2 números de oxidación, con los 2 números de oxidación. No quiero la ecuación, solamente quiero la fórmula, ¿ya? Como yo hice acá, ¿lo vieron, no? Así de esta manera, sin ecuación, ¿ya? Después, con de los ácidos, también todos los ácidos, ¿ya? Todos los ácidos, casos especiales también. ¿Qué más? Los ácidos normales, los casos especiales y los ácidos hidrácidos también. ¿Qué más? Y por lo menos me escriban 10 sales, las que ustedes quieran. Obviamente menos las que están en las diapositivas, ¿no? Esa no vale repetir. Ya, búsquense otras más. Hay hartísimas sales. Ya, 10 sales. 10 sales, ya. Con un tipo de nomenclatura, no es necesario poner los 3 tipos de nomenclatura, con la que a usted le guste y le sea más fácil. Se lo dejo a su elección. Si a usted le gusta la tradicional, le ponen así. Si le gusta la sistémica, le ponen así. Si le gusta la de stock, lo ponen así. Pero con una de ellas, ¿ya? No con las 3, con una es suficiente. ¿Ya? Eso ya saben, ¿no? Lo suben a la plataforma y ya está. Vamos a poner para el Disculpe, 4 de ingeniera. enero. Diga. La presentación va a ser para el 4 de enero, este práctico que nos está dando, ¿no? Ajá. Ah, El ya. 4 de enero, ¿ya? Aquí se los Ya. estoy explicando, pero lo tengo que crear en la plataforma, ¿ya? Aquí se los estoy Ya. explicando, ¿ya? En la plataforma ya lo voy a subir y lo voy a crear, ¿ya? Para que ustedes ya puedan, listo, una vez bien. que lo tengan listo, lo envían ahí, ¿ya? Listo. La persona que lo tiene antes de la fecha lo puede enviar, no hay problema, ¿ya? Una vez que yo lo subo el práctico y si lo acaba antes de la fecha no tiene ningún problema, lo sube nomás, la plataforma lo deja subir, ¿ya? Bien, ingeniera, gracias. Listo, Gracias. jóvenes. Nos vemos el día viernes en los laboratorios, ¿no? A las 10. Sí. Ya. Y no Sí, se olviden de su práctico, ¿no? El número 1, que vence el viernes. No esperen que Está sea en la viernes para plataforma. enviarlo, ¿no? Ingeniera, el primer Diga. práctico está en la plataforma, ¿cierto? Sí, está en la plataforma ya. ¿Ya? Listo, gracias. Ya. Bueno, vayan a terminar de cocinar para que almuercen. Chao, chao. Gracias, ingeniera. Ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.